Empiezo dándos la bienvenida y agradeciendo vuestra participación hoy y presentando a Margarita Álvarez. Margarita ha sido nombrada por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de España. Además, ha sido elegida como una de las top 100 mujeres más influyentes y una de las 10 directivas más influyentes en los últimos 3 años. Su carrera ha estado ligada a puestos de alta dirección en multinacionales, teniendo además experiencia en el ámbito empresarial con la creación y gestión de 3 compañías. La trayectoria profesional de Margarita está marcada por una idea: conseguir que la felicidad sea considerada un tema relevante y serio en todos los ámbitos de la vida. Sus pasos, vinculados durante 15 años a Coca-Cola, la han llevado a desempeñar diversos cargos en la compañía, desde Experimental Marketing Manager, adjunta al presidente, y sobre todo la presidencia del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, entidad pionera en el mundo. También asumió el papel destacado en la comunicación institucional en España ante los medios y grupos de interés, organizó los congresos internacionales de la felicidad e incluso presentó varios espacios especiales en televisión, Antena 3. Llegó a Adecco en 2011 como responsable de marketing y comunicación de Iberia y Latinoamérica con el objetivo de implantar esa filosofía vital en la compañía. Además, ha sido la responsable a nivel mundial de Thought Leadership, desarrollando las líneas estratégicas de la compañía en 62 países. Ha sido patrona de la Fundación Adecco y en 2014 crea el Observatorio de Innovación en el Empleo y la Educación, una institución que integra a las principales empresas de este país para provocar un cambio efectivo en el empleo y en la educación. Ha sido profesora del Instituto de Empresa en áreas como marketing y comunicación o creación de empresas. En 2011 recibió el Excellence Award de la enseñanza en esa institución y actualmente es profesora en varias universidades y escuelas de negocio. Además de escritora y divulgadora científica, dirige una consultora que trabaja con grandes empresas del sector banca, consumo y bienestar, además de formar parte del consejo asesor de varias compañías. Además, dirige y presenta un programa de televisión en Movistar Plus. Y hoy nos acompaña y le doy paso porque vamos a disfrutar con ella. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, buenos días a todos. Ya después de esto solo puedo estropearlo, pero un placer estar aquí. Santander es un sitio al que quiero mucho porque mis abuelos veraneaban aquí. Y me trae muchísimos recuerdos. Además, ayer me regalaron una cena espectacular. Y precisamente en esa cena ayer, pues estábamos hablando, me lo recordaban, volviendo al hotel, estaba pensando en mis principios en Coca-Cola. Y yo recuerdo que cuando yo empecé en Coca-Cola, pues la Margarita de aquel entonces, toda su fijación era, sobre todo durante el primer año, no romper nada. Esa era mi única preocupación. Iba por todas partes con una libreta, un lápiz, apuntando, intentando aprender todo lo que pudiera, pero no quería romper nada. Y mi jefe de aquel entonces me parecía un genio, lo sabía todo. Tú le preguntabas, oye, ¿cuál es el ratio de conversión del concentrado en bag-in-box para McDonald's? Y te decía 2,8 si es de 15 litros, 3,4 si es de 22 litros y 8,2 si es de 30 litros. No se podía saber más. Oye, y cuando la sopladora mete el aire en el polietileno-tereftalato para que eso sea una botella de 2 litros, ¿cuánta presión hay que poner? Hay que poner 2,8. Era una cosa espectacular. Eso para mí era un jefe espectacular, que lo sabía todo. Cualquier pregunta que tenías, te ibas a él y te la respondía. Pero la vida cambia mucho. Y las Margaritas de hoy en día, cuando entran en una empresa, ya no pretenden no romper nada, porque saben mucho ya. Las nuevas generaciones, cuando entran, son conscientes de que tienen mucho más conocimiento que el que tenía esa Margarita. Y que hay en muchas cosas que nos pueden incluso enseñar. Y eso es lo que genera un choque generacional. No es la diferencia de edad. Es que por primera vez cuando entran en una empresa, ya saben que van con mucho conocimiento. Pero es que además el jefe ha cambiado mucho. Ahora no esperamos y no esperan que lo sepamos todo. Nadie puede saberlo todo en un mundo como el que estamos viviendo. Nadie puede saber las respuestas a qué va a pasar con la viruela del mono. ¿Va a volver otra ola del COVID o no va a volver otra ola del COVID? ¿Qué va a pasar con Ucrania?
Nadie puede saber esas cosas en el mundo que estamos hoy viviendo. Pero es que hoy en día no le pedimos eso a un jefe. Y antes sí que lo hacíamos. Y por si hubieran cambiado las cosas poco, por si ese cambio y ese choque generacional hubiera cambiado las cosas, nos llega una pandemia. Nos llegan 2 años y medio de disparate absoluto, que ha cambiado completamente las reglas del juego. Y las ha cambiado mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que pensamos. Hicimos una encuesta en pleno año, finales de 2021, y preguntábamos, además lo hacíamos con la Universidad de Cambridge, y lo hacíamos tanto en España como en Reino Unido. Y preguntábamos qué pensábamos, los británicos y los españoles, que iba a durar más, o que iba a llegar más tarde. La recuperación sanitaria, la recuperación económica o la recuperación emocional. En España, el 81% pensaba, obviamente, que la recuperación emocional. Y lo estamos viendo. Estamos viendo situaciones en las que, bueno, pues la ansiedad, la depresión han subido, el absentismo laboral por enfermedades mentales ha subido. Estamos viendo que todos llevamos unas huellas emocionales tremendas, que hay que sanar, por cierto. En esa misma encuesta hicimos un ejercicio en el que queríamos entender por qué las personas, todos en el 2021, a finales de 2021, éramos conscientes de que nuestras empresas tenían que salir adelante. Todo el mundo quería que su empresa saliera adelante, porque de eso dependía que nosotros saliéramos adelante. Sin embargo, el compromiso interno con la empresa había descendido. Cuando analizábamos tu compromiso, el famoso engagement, el palabra, había descendido enormemente. ¿Cómo era posible que si todos teníamos tantas ganas de que la organización saliera adelante, el compromiso descendiera? Pues descendió porque por primera vez los que estamos aquí, las generaciones que estamos aquí, nos planteamos cosas como la vida y la muerte. Nos planteábamos qué pasaba si se morían nuestros padres, nuestros hijos, nosotros. Nos planteábamos cosas tan serias como esas. Y era muy difícil, cuando te estás planteando eso en un fin de semana, llegar el lunes a las 9 de la mañana, que te pongan un PowerPoint o una cuenta de resultados y decir, vale, sí, esto lo dejo fuera, es verdad, que ahora hay que ponerse a currar. Y es muy complicado. Es muy complicado volver a encontrar ese enganche, ese compromiso. Pero es fundamental. Y por primera vez empezamos a hablar en las empresas de salud emocional, que bueno, ya más o menos lo hacíamos, pero de salud mental, que antes no lo hacíamos. Era un tema tabú. Y por primera vez somos conscientes de que ninguna organización se va a recuperar empresarialmente si no recuperamos a las personas emocionalmente. Y todos llevamos huellas emocionales. Todos llevamos cicatrices emocionales. Y si no las sanamos, van a salir. Van a salir en los equipos, van a salir en los resultados, van a salir en la organización. Así que una de las cosas en las que estamos trabajando mucho es, vale, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ha pasado? Se nos han removido todas las prioridades. Estamos viendo como, por ejemplo, en Estados Unidos, ya estamos, habéis oído hablar 1000 veces unos lo llaman la gran dimisión, otros lo llaman, bueno, como queramos llamarlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que las personas se están planteando cosas o se han planteado sus prioridades y la empresa ya no las llena. Entonces, una de las cosas que estamos analizando ahora es, vale, ¿cuáles son esas prioridades? ¿Qué ha ocurrido después de este tsunami que nos ha pasado por encima? ¿Cuáles son esas prioridades que en las empresas tenemos que trabajar para que no ocurra este desenganche? Para que no cortemos, para que no pensemos, bueno, sabes, esto es secundario. Y os voy a decir 4 y media. La última es un poco resumen de otras 2, pero os voy a decir principalmente 4 cosas que en las organizaciones hemos aprendido que hay que trabajar sí o sí en estos momentos. La primera de ellas es el crecimiento. La gente necesita pensar que está creciendo, no que está ascendiendo, son 2 cosas diferentes. Pero yo necesito pensar que soy mejor profesional y de paso, si puedo, mejor persona de lo que era hace 3 años. Eso es muy importante. Por eso la formación es importante. Por eso el ayudar a las personas en su crecimiento es importante. Porque es una parte fundamental del enganche que tienen con nuestra organización.
Que alguien te diga que es mejor profesional que hace 3 años es una parte muy importante del compromiso que tiene contigo. Cuando muchas veces me dicen, no, es que los jóvenes no se comprometen como antes. Sí se comprometen como antes. Lo que pasa es que por motivos diferentes, por cosas diferentes. Y cuando encuentran una organización o alguien que les ayuda a crecer, eso engancha mucho. Les engancha a ellos y nos engancha a nosotros. Con lo cual esa parte de crecimiento es absolutamente fundamental. Hay un segundo elemento también muy importante, que es el del reconocimiento, que lo trabajamos regular en las empresas, muy regular. Y el reconocimiento es una parte fundamental de cómo se siente una persona. Todos queremos saber que estamos haciendo un buen trabajo, pero queremos saber que alguien lo está viendo, que sirve de algo, que tiene un impacto, que alguien me va a decir, oye, muy bien, por aquí. Y hoy en día, con esto de las pantallas, con esto de que nos comunicamos mucho a través de pantallas, pues es un problema. Porque antes yo pasaba por un pasillo, llegaba, me encontraba a Elena y le decía, Elena, buenísimo lo que estáis haciendo, qué cosa más chula, qué bien. Bueno, pues ¿era informal? Sí, pero era. Hoy en día tú entras en una videollamada, hay 21 pantallitas, porque si no tenemos 21 pantallitas no es una videollamada seria, y no hay tiempo para decirle a nadie, oye, el de la derecha arriba, ¿sabes? Sí, tú, el de las gafas, oye, muy bueno. No hacemos eso. No hacemos eso. De hecho, pues en una de las empresas con las que trabajo ahora, que voy a hacer como en los telediarios, en un banco muy conocido de este país, bueno, pues en un banco muy conocido de este país, una de las cosas que estamos poniendo en marcha es un programa de reconocimiento y a los managers les pedimos que en su agenda semanalmente tengan videollamadas de reconocimiento, porque si no se te pasa, porque si no, acabas no teniéndolas. Entonces, ese impacto que tiene o que tenía antes encontrarte a alguien en la máquina de café o a la entrada o a la salida o en una reunión y decírselo, es un impacto importantísimo. O sea que el reconocimiento es otro arma fundamental. Tercer elemento importante. Los seres humanos, yo me acuerdo cuando empezábamos con el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, la primera persona a la que lié para hacer aquello conmigo era Eduardo Punset. Y Eduardo siempre me decía, ¿cuál es el sentido del instituto? Siempre me lo preguntaba. Antes de decirme que sí, siempre me decía, ¿cuál es el sentido del instituto? Entonces yo empezaba a contarle, bueno, queremos investigar. No, Marga, ¿cuál es el sentido del instituto? Vete más allá. ¿Qué impacto quieres dejar? Pues en las organizaciones ocurre lo mismo. La gente queremos pensar que lo que hacemos un tercio de nuestra vida tiene un sentido, deja una huella, tiene un impacto que va más allá. Como seres humanos lo necesitamos. Como seres humanos nuestra felicidad depende de más cosas, pero depende de 2 cosas muy importantes. Una de ellas es disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de esas cosas que pasan en el día a día y que como pasan en el día a día se nos olvidan. Y la segunda es pensar que lo que hacemos trasciende, que tiene un cierto significado. Pues en la empresa ocurre lo mismo. Queremos trabajar en organizaciones en las que sintamos que dejamos un impacto, que dejamos una huella y que la organización hace algo que va más allá. Y eso cada vez es más relevante. Ahora hablaremos de esto. Pero esto cada vez es más relevante y cada vez engancha más a las nuevas generaciones. Y un cuarto elemento fundamental, que son los seres humanos somos eminentemente seres sociales. ¿Qué nos hace pensar que cuando entramos por la puerta de la oficina dejamos de serlo? Seguimos siendo tremendamente sociales. Seguimos necesitando tener un buen ambiente, compañerismo, buenas relaciones. Buenas relaciones con nuestros jefes, con nuestras jefas. La gente no se va de las empresas, se va de los jefes. Te vas porque tienes una mala relación. Así de importantes son las relaciones. ¿Y qué ocurre con este mundo online? ¿Qué ocurre con el teletrabajo? Pues que muchas veces estamos perdiendo esos vínculos que hacen que yo tenga una mejor relación con alguien. ¿Sabéis cuántos proyectos se desatascan? Porque yo me encuentro a Pablo por el pasillo y le digo, Pablo, tío, llevo una semana escribiéndote un mail, por favor, mándame lo que te he pedido. Y me lo manda. Ojo, es verdad, se me ha olvidado esta tía, se me ha olvidado, es verdad. Se va al despacho y lo envía. Pero en el mundo online te vuelvo a escribir otro mail. Y otro más.
y bueno, pues te van llegando, te van llegando mails, ya tendrás tiempo. La relación, los vínculos emocionales, los vínculos sociales son fundamentales. Y ahora en el mundo online hay que trabajarlos y hay que trabajarlos mejor, porque nos hemos distanciado. Entonces, esa parte social no se puede descuidar. Y os decía antes, yo diría que son 4 elementos y medio o 4 claves y media, porque la quinta es una mezcla de 2. La quinta es, y os va a parecer muy sencillo, pero lo hacemos muy poco, y es muy importante en estos momentos, que es celebrar. Celebramos muy poco, y en estos momentos la gente necesita celebrar pequeños logros, pequeñas batallas que vamos ganando. Hemos pasado momentos muy complicados. Hemos pasado situaciones muy difíciles. La gente necesita socializar y que se reconozca el trabajo. Y eso es celebrar. Que, por cierto, en nuestra vida personal también, ¿eh? En nuestra vida personal es muy importante celebrar. A ver, los españoles somos muy buenos celebrando, eso es verdad. O sea, no estamos mal, celebramos todos los cumpleaños, los santos, la cuesta de enero, la vuelta al cole, que yo tengo 48, el otro 52, entre los dos 100. O sea, es verdad que somos buenos celebrando. Pero en el entorno laboral también hay que serlo. También hay que celebrar las pequeñas batallas que vamos teniendo. Y sabiendo todo esto, sabiendo que estos elementos son importantes hoy en día, especialmente hoy en día, hay una pieza del engranaje que es fundamental, que es, lo podemos llamar como queramos, jefe, líder, manager, lo que queráis. Pero esa pieza hoy en día es más importante que nunca. Es un elemento fundamental en las organizaciones. Si tú tienes un mal management, mal. Tienes un problema, y un problema serio. Porque hoy la correa de transmisión de todo lo que aprendemos, de todo lo que sabemos, es el manager, más que nunca. Hacemos con las empresas que trabajamos, hacemos siempre una encuesta entre todos los empleados de cuál es el punto débil de tu organización. Y en el top 3 siempre está la comunicación interna. Siempre. Yo he llegado a hacer un telediario con un presentador oficial y aún así salíamos mal. Aún así salíamos mal. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que nosotros, los que llevamos la comunicación interna, pensamos que esto va de hacer más newsletter, de contar más cosas, de contarlas más bonitas. Debe ser que no las contamos bien, las vamos a contar más bonitas. Vamos a contar, bueno, ahora vamos a hacer un calendario, entonces lo vamos a contar a trozos. No, espera, ahora lo que vamos a hacer es que en lugar por escrito, en vídeo, ahora vamos a hacer un vídeo. Y eso está muy bien. Pero el problema es que la gente, cuando le hablas de comunicación interna y habla de los fallos de comunicación interna, habla de su jefe o de su jefa. Yo quiero saber las cosas de la persona con la que trabajo cada día. Ya sé que me va a salir una pantallita en la que va a salir mi presidente o mi presidente contándome que vamos a hacer no sé qué y que estamos haciendo no sé cuánto, es fenomenal. Pero mi jefe se ha enterado. ¿Mi jefe ha visto este vídeo? ¿Mi jefe ha entendido algo? Y ahí es donde falla la comunicación interna. Por eso el papel del manager, entre otras cosas, es tan importante. Y en estos momentos, todavía más, por lo que os decía. Porque hay una parte muy importante de recuperación emocional. Hay una parte muy importante que la gente todavía tiene esas huellas de todo lo que hemos vivido. Y eso no lo cura un vídeo, no lo cura una newsletter, no lo cura un mail. Lo cura tu jefe o tu jefa en su día a día, generando confianza, generando comunicación, generando diálogo. Esa es la mejor manera de hacerlo. Entonces, claro, yo en Coca-Cola aprendí mucho. Pues 15 años, haces de todo, aprendes mucho. Pero lo que aprendí de liderazgo, pues el 70% no me vale. Porque las cosas han cambiado mucho. Porque antes mi obsesión era ser la que sabía más de todo. Que cualquiera de mi equipo que me preguntara algo llegara y yo supiera la respuesta. Pero es que hoy nadie espera eso de nosotros. Hoy nadie espera eso. Hoy lo normal es que esperen de nosotros, o la organización espera de nosotros, que transmitamos sobre todo la respuesta a 3 preguntas, y especialmente a 2 de ellas. Hay 3 preguntas que son importantes. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo?
cómo lo hacemos y por qué. ¿Por qué lo hacemos? El qué hacemos es la menos importante de todas, porque hay mucha gente ahí fuera que hace lo mismo. Hay más gente ahí fuera que bebe o que vende agua marrón con gas. Hay más gente ahí fuera que vende fibra para nuestras casas. Hay más gente ahí fuera que vende seguros. Hay más gente ahí fuera que vende ropa. Hay más gente ahí fuera que hace lo que nosotros hacemos. La diferencia está en cómo lo hacemos y en por qué lo hacemos. Cómo lo hacemos tiene mucho que ver con los valores, con la cultura de la compañía. Tiene mucho que ver con los hábitos, con los comportamientos diarios. Y eso, quien lo transmite, es tu jefe o tu jefa. Es a quien te lo hace vivir de verdad cada día, es tu jefe y tu jefa. Yo con el tema de los valores tengo sentimientos encontrados. Porque los valores que todos tenemos, si yo os pongo aquí una lista de los valores de las 10 empresas con las que trabajo ahora, y todas son muy reconocidas, todas son muy, muy grandes, si os pongo los valores de todas ellas, no hay ni uno de ellos que no diríais, mi empresa también tiene ese. Si yo os pongo ahí el cliente en el centro, ¿alguien me puede decir, nosotros no, nosotros lo del cliente no lo trabajamos? Respeto al medio ambiente, no, nosotros es que eso no, nosotros no estamos ahí. Pasión por lo que hacemos, no, nosotros somos más de, pues de venir un rato y, ¿no? ¿Hay alguien que no se vea reconocido en los valores de otras compañías? La diferencia está en cómo aterrizamos esos valores. La diferencia no está en que me digas que el cliente está en el centro. La diferencia está en, ¿esto qué significa? Para una persona de compras, ¿qué significa? Para una persona de, no sé, de recursos humanos, ¿qué significa que el cliente está en el centro? Y esos son hábitos y comportamientos diarios. Y esos los imprime un jefe o una jefa al equipo, un manager o un líder, lo que queráis. Por eso es tan importante ahora mismo ese rol. Por eso es tan fundamental que trabajemos esas capacidades. Y luego está el porqué. Y el porqué tiene que ver con lo que os hablaba antes. Y cada vez cobra más importancia. El porqué tiene que ver con este palabra que ahora utilizamos mucho, que es el propósito de una compañía. Y puede parecer de, sí, claro, ahora se ha puesto de moda. Esto es como, pues se puso de moda la misión, la visión, ahora toca esto y, pues ya vendrá otra. La diferencia con el propósito es que tiene mucho que ver con lo que os decía antes, con la necesidad que tenemos como seres humanos de pensar que lo que hacemos tiene un impacto. Deja una huella en nuestro metro cuadrado. Entonces, yo recuerdo cuando, claro, yo cuando me cambio, 15 años después de estar en Coca-Cola, tomo la decisión más difícil de mi carrera, la más difícil, que es dejar Coca-Cola. En 10 años nadie había dejado Coca-Cola voluntariamente. O sea, nadie entendía nada. Y además para irme a una empresa que era, pues sí, pero no, pero claro, ¿cómo dejas Coca-Cola para irte a Adecco? Pero ¿cómo? Tú estás loca, tú estás mal de la cabeza, nadie entiende nada. Y era porque era el año 2011, con las tasas de desempleo más altas que ha habido nunca en este país. Y me pareció, que podía ser muy, muy bonito el intentar hacer algo por el desempleo. Era un tema interno, era un tema de motivación de aquí, era un tema de, quiero intentarlo, quiero saber si puedo hacer algo por el desempleo. Y llego a Adecco. Llego mi primer mes, pues hago lo que hacemos todos, que es hacerte tu típica ruta para conocer a la gente, tal. Y yo siempre hacía una pregunta, que era, ¿a qué te dedicas? Entonces tú le preguntas a la gente, ¿a qué te dedicas? Y enseguida sabes si tiene un propósito o no tiene un propósito. Entonces yo llegaba allí y decía, hola, ¿qué tal? ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo meto currículum en un ordenador. Bueno, vale. Llegabas al siguiente, ¿tú a qué te dedicas? No, pues yo envío los informes a los clientes. Bueno, pero eso no es un propósito. Eso es una tarea. Eso no es un propósito. Un propósito es que tú vienes aquí cada día para que podamos llamar a gente a decirle, empiezas a trabajar el lunes. Eso es un propósito. Trabajar para que otros puedan hacerlo, eso es un propósito. Porque cuando tienes un propósito tan potente y tan fuerte, el idiota o la idiota del turno que por estadística todos nos encontramos, se hace más pequeño. El marrón que por estadística todos tenemos, se hace más pequeño. Con lo cual, el conseguir que haya un propósito organizacional
que una a todos es muy importante. Pero lo que os decía antes, no vale con que sea como la visión y la misión. Sí, sí, lo tenemos en la entrada, lo hemos puesto, ¿sabes? Hemos puesto unas frases ahí y lo pone esto de nuestro propósito. Si de verdad quieres que el propósito funcione, lo tienes que aterrizar en cada una de las áreas de la empresa. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Yo ya una vez que conseguimos, oye, venga, ostras, vamos a trabajar en el propósito, vamos a trabajar en que todo el mundo entienda a qué nos dedicamos, todo el mundo entienda por qué estamos aquí. Y eso tiene implicaciones como que, por ejemplo, una persona de compras, si de verdad tú crees que tu organización está aquí para darle oportunidades a la gente, una persona de compras no puede negociar igual con Telefónica que con la pequeñita empresa que nos trae flores todas las mañanas. Porque no son las mismas oportunidades. Si de verdad crees tu propósito, llega hasta ese punto de aterrizaje. Y lo que os decía, hoy en día, de hecho, yo colaboro con dos escuelas de negocio, una es Harvard y la otra es IMD en Suiza, y en los programas de liderazgo el 80% ya hablan de propósito. El 80% ya hablan de propósito. Porque es el cemento de un equipo. Porque es la manera de que todos tengamos la misma visión. Porque es la manera de que cuando yo, que soy de marketing, me siento con el de finanzas, que nos estamos pegando todo el rato, los dos tengamos una visión común. Los dos sepamos que hay una cosa que va más allá de que yo quiera gastar menos o más y él quiera gastar menos. Hay algo que va un poquito más allá. Con lo cual, esa parte del cómo, esa parte del por qué es también muy importante. Y yo recuerdo que hace, lo comentábamos ayer. En el año 2012 tuve la gran suerte de correr un París-Dakar. ¿Sabéis el rally? Bueno, pues yo pilotaba un buggy, era la única mujer en aquella edición. Era totalmente imposible que yo acabara aquello. Nadie tenía confianza en mí, incluida yo, que tenía 0. Pero aprendí mucho de aquella experiencia, aprendí muchísimo. Primero aprendí que la suerte te puede hacer que termines, cosa impensable, pero aprendí sobre todo 2 cosas importantes sobre el liderazgo. Claro, a ti te plantan allí, bastante que tienes con pensar en no romper nada, en no perderte, en no dártela, como para que te digan, oye, además tienes un equipo de X personas de las que te tienes que ocupar, que vais a pasar momentos durísimos, todos. Lo vais a pasar muy mal. Y hay personas de las que te tienes que ocupar. Y hay 2 cosas que la persona, el jefe de mecánicos, que ya había corrido Dakares, me dijo. Porque le dije, hombre, dime, bueno, hay 3. Le dije, dame algún consejo, dime algo. Y hay 3 cosas muy importantes que me dijo. La primera de ellas fue, no elijas a tu copiloto o copilota por la parte técnica. Elígela por la parte humana. Porque lo vais a pasar muy mal. Lo vais a pasar muy mal y necesitas confiar en esa persona. Necesitas perdonar errores. Esa persona te va a tener que perdonar a ti errores. Y cuando llevas 12 horas perdida en el desierto, creedme que las discusiones no son de perdona, ¿tú crees que estamos perdidos? Oye, perdona, ¿puedes ir un poco más despacio que me estoy mareando? ¿Sabes? Pues esa parte de tener una confianza en la otra persona es muy importante. Pero me dijo 2 virtudes o 2 cualidades que eran muy importantes trabajar. La primera de ellas era la empatía. La empatía. Claro, yo era la persona que se llevaba, claro, tú eres la persona que te llevas los focos, tú eres la persona que estás allí, la que conduce, a la que todo el mundo se acerca, a la que todo el mundo le pregunta, a la que todo el mundo cuida, a la que todo el mundo se asegura de, bueno, pero estás cansado, quieres tal, quieres comer más, quieres comer menos, quieres tal, quieres cual, siempre que se podía. Pero hay un equipo que además de pegarse las palizas que yo me pegaba, aunque por otras carreteras, ellos por carretera, por la noche cuando yo llegaba con todo roto, se tenían que poner a arreglarlo. Se quedaban despiertos toda la noche para arreglar lo que yo había roto. Si no empatizas con ese equipo, la quinta noche hay problemas seguro. Porque a la quinta noche que rompes la rótula, te quieren matar. Y con toda la razón del mundo. Pues hoy en día en las organizaciones ocurre eso. Hay gente de nuestro equipo que ha perdido algo. Y en el peor de los casos, a alguien.
Y hay gente de nuestros equipos que están tocados. Hay gente de nuestros equipos que tiene ciertas heridas. Y empatizar ahora mismo es muy importante. La empatía hoy en día es fundamental. Segunda cualidad que me dijo, humildad. Vas a tener los focos, vas a ser la que todo el mundo quiere tal, vas a ser la que tal, vas a ser la que no sé cuántos. Humildad. Porque os decía antes, nadie espera hoy en día de un líder que lo sepas todo. Nadie espera eso. Nadie está esperando que des la respuesta de cómo arreglar el coche o de cómo solucionar la crisis de Ucrania. Nadie está esperando eso. Lo que están esperando es que tengas un punto al que ir y que vayas contando con todos los miembros de tu equipo y que vayas contando con todo el conocimiento de los miembros de tu equipo, que por cierto, cuanto más diverso sea, mejor. Mejores soluciones. Pero esa parte es muy importante, esa humildad es muy importante. Yo no era la que más sabía de mecánica, ni siquiera era la que más sabía de conducir. Pero es muy importante saber que hoy en día nadie está esperando eso de nosotros. Están esperando otras muchas cosas, pero no que lo sepamos todo. Y hay otros dos elementos importantes hoy en día que los aprendí de la peor manera. Los aprendí en la peor crisis que yo he vivido en una empresa, a nivel personal y a nivel profesional. Yo llevaba el marketing y la comunicación de un grupo a nivel mundial, 62 países, 6 empresas, y un día a las 7 de la mañana te llama la Guardia Civil para decirte que hay un miembro de tu equipo que es el mayor reclutador del terrorismo yihadista en Europa. Un miembro de tu equipo, con quien trabajas, a quien conoces y con quien llevas trabajando pues 4 años fácil. Hay una parte importante de choque personal, de dolor personal, y hay una parte importante de choque profesional, de crisis absoluta profesionalmente hablando. De hecho, estábamos en los telediarios todos los días. Imaginaos lo que es tener que hablar cada día, cada minuto con todas las televisiones, incluido Sálvame, que también querían saber del tema. Todas las televisiones de este país, todos los periódicos, todo el mundo quería saber algo de esto. Pero es que además, por si ya la crisis no era suficientemente gorda, los clientes empiezan a llamar. Y los clientes empiezan a llamar a decir, hombre, si habéis tenido a este tío y ha tenido acceso a vuestras bases de datos, no podemos seguir trabajando con vosotros. Y en 3 días se te cae el 80% de la facturación de una de las empresas del grupo. El 80%. Pero por si fuera poco, a todo el equipo, incluido a mí, por supuesto, investigados desde el minuto 1. Intervenidos los teléfonos, los ordenadores, absolutamente todo. Con lo cual hay una crisis emocional en el equipo brutal. Hay una crisis profesional absoluta. Y hay una crisis personal que tienes que manejar. Que es que una persona a la que le tienes cariño es un hijo de... rellenad vosotros. Y en aquel momento aprendí lo que os decía antes, que cuando la gente mira para arriba, no siempre buscan que tengas todas las respuestas. Buscan honestidad, buscan transparencia, buscan que les estés contando qué está pasando todo el rato hasta donde puedas contarles. Buscan que les digas en qué punto estamos, cómo van las cosas, ¿vamos a cerrar? ¿No vamos a cerrar? Buscan lo que os decía antes de esa humildad de saber que, mira, 10 días después de todo esto, el presidente que estaba, la central estaba de esta empresa en concreto, del grupo, estaba en Nueva York y me llama y me dice, mira, a partir de ahora, hasta nuevo aviso, diriges tú la compañía a nivel mundial, porque esto nos está salpicando a Francia, la diriges tú. Nadie esperaba en aquel momento que yo tuviera todas las respuestas, pero sí esperaban transparencia, sí esperaban honestidad.
Y es lo que hoy en día la gente espera. La gente no espera que les digamos, no, bueno, esto de Ucrania, nada, olvídate, esto se arregla enseguida, no va a pasar nada, vamos a tirar y ya está. La gente no está esperando eso. Pero sí que necesitan transparencia, sí que necesitan saber en qué punto estamos y cómo estamos. Y para eso hay una herramienta que es fundamental, que es la comunicación. La comunicación es algo que no siempre trabajamos y que no siempre trabajamos bien, pero la comunicación constante hoy es más importante que nunca. Cuando pasó la pandemia, claro, nadie estaba preparado. De repente aquello fue una locura. ¿Qué empresas sobrevivieron mejor a aquello? Las que seguían comunicándose con su gente que estaba muerta de miedo en casa. Estábamos todos muertos de miedo. Pero la comunicación de, oye, ¿cómo estás? Era fundamental. Ese vínculo es fundamental en los momentos difíciles. Sin embargo, en muchos casos la cortamos de, bueno, espérate a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, la semana que viene ya escribimos. O era todo por email, o era todo tremendo. Hay una empresa tecnológica, perdonad que no diga nombres, pero es que parece ridículo que lo diga así, pero bueno, hay una empresa tecnológica muy grande de este país que bueno, pues el año pasado me llaman porque les había ocurrido lo siguiente. Durante la pandemia, durante el confinamiento y meses después, se habían estado preocupando de que todos y cada uno de los empleados tuvieran en casa una silla ergonómica, un ratón ergonómico, una pantalla para la vista, todo, que no se preocuparan por nada, que lo tenían en casa. Cuando llega diciembre y hacen la encuesta de clima, sale fatal. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Si hemos hecho todo, no hemos podido mandar ya más cosas, faltaron flores. Y lo que los empleados, lo que las personas y los equipos decían es, nadie me ha llamado a preguntarme qué tal estás. Nadie me ha llamado a preguntarme qué tal va todo. Es increíble, pero es verdad. Entonces, esa comunicación, ese vínculo emocional que hoy la gente necesita más que nunca, hay que seguir trabajándolo. Y hay que trabajarlo más que nunca. Entonces, con muchas organizaciones de las que, claro, luego también nos pasa lo siguiente, que muchas veces lo que hacemos es, oye, ¿a quién ponemos de jefe de ventas? A este que vende mucho. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Este que vende muchísimo, pues de jefe de ventas. Pero es que el secreto no está en que este venda mucho. El secreto está en que este sea capaz de que todos los demás vendan mucho. El secreto de un buen líder, para mí, es que haga llegar a los demás donde nunca hubieran llegado solos. Ese es el secreto, eso es un buen líder para mí. Alguien que consiga que yo algo que creo que no puedo conseguir, lo consiga. Y si eso es así, hay una pieza que es fundamental, que es esa comunicación, que es esa escucha, que es crear esa confianza, crear esos ambientes perdonad, en los que se pueden decir las cosas y en los que puedes contar las cosas. Porque ahí en la organización es donde está todo el conocimiento. Nadie espera que tengamos el conocimiento nosotros. Lo que esperan es que sepamos recogerlo y utilizarlo correctamente. Y por mi parte, solo añadiros una cosa, porque me encantaría que esto sea una conversación. Solo añadiros una cosa. No conozco a ningún líder, a ninguno, dentro de la definición que os acabo de decir. No conozco a ningún líder bueno que no disfrute con lo que hace y que no haga disfrutar a los demás con lo que hacen. A ninguno. Con lo cual, para mí es probablemente una de las piezas más importantes. Disfrutar con lo que hacemos, disfrutar con lo que hace la organización, disfrutar trabajando con el equipo, porque eso es un cemento absolutamente brutal y no siempre se consigue, pero es muy importante. Y ya, claro, no me resisto a dejaros el último mensaje. Esto va de ser felices. Esto de estar aquí va de ser felices. Y es muy difícil ser feliz en la vida si no eres feliz en un lugar donde pasas un tercio de tu vida. Entonces, trabajando también se puede ser feliz, también se puede sentir uno pleno, también se puede sentir uno satisfecho. Y es a lo que debemos aspirar, como líderes, como miembros de equipo y como miembros de una organización. Pero no os olvidéis que estamos aquí. Siempre digo esta frase porque hay un anuncio,
os voy a contar esto porque tiene gracia. Cuando empezamos el Instituto de la Felicidad, ¿a qué nos dedicábamos? Nos dedicábamos a investigar. Nos dedicábamos a investigar sobre la felicidad y a pues, contar todo lo que íbamos aprendiendo. Era una entidad sin ánimo de lucro. Y a los 3 años yo seguía siendo adjunta al presidente, pero además llevaba la presidencia del instituto. Entonces yo lo mantenía muy separado. Pero a los 3 años dijimos, oye, estamos aprendiendo muchísimo de esto de la felicidad, vamos a contarlo, ¿no? Vamos a contarle al mundo todo lo que estamos aprendiendo. Y entonces los listos de Coca-Cola y los listos de la agencia, pues nos pasamos pues nuestras buenas semanas resumiendo todo lo que habíamos aprendido, resumiendo todos los aprendizajes, todo lo que queríamos contar en un minuto de anuncio, que luego se redujera a 20 segundos y que funcionara, pero tenía que ser en un minuto. Y dijimos, oye, como somos Coca-Cola, esto hay que contarlo bonito, ¿no? No se puede contar de cualquier manera. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos que la persona más longeva de España se lo cuente a un recién nacido o a una recién nacida? Y entonces encontramos a Josep Mascaró, 102 años, mallorquín, al que hubo que doblar porque no hablaba castellano. Y nos fuimos todos para Mallorca, los de Coca-Cola, la agencia, nos vamos a Mallorca, 3 días con un médico, por supuesto, porque imaginaos que le pasa algo a Josep, al bueno de Josep, el titular de Coca-Cola del día siguiente. Y nos vamos allí y estamos con él. Y el anuncio, que merece la pena que lo veáis porque es maravilloso, el anuncio es 1 minuto de Josep hablando de la felicidad. Maravilloso. Josep no se leyó ni una sola hoja que llevamos los listos de Coca-Cola ni de la agencia. Todo lo que sale por la boca de Josep es sentido común puro. Es sentido común puro. Es lo que se te queda de pozo después de vivir 102 años en un lugar maravilloso como es Mallorca. Y su última frase es lo que le dice a Aitana, que es la recién nacida, es, mira, yo he pasado por cosas peores, pero te aseguro que lo único que vas a sentir es que la vida es demasiado corta. Y termina con una frase que es, estás aquí para ser feliz. Pues con esta frase quería terminar yo con vosotros. Estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para ser felices todo el tiempo, no el ratito que estamos en casa. Estamos aquí para hacer organizaciones en las que la gente disfrute, crezca, aprenda, se le reconozca su trabajo y los resultados salgan. Así que 1000 gracias a todos por este ratito que yo he sido muy feliz y de verdad muchísimas gracias a COE por esta invitación y por favor todo lo que queráis saber, todo lo que queráis preguntarme, conversación encantada. Buenos días. Sí, que comentaba que Coca-Cola siempre ha mantenido el mensaje de felicidad en todas sus campañas, en todos sus spots, ¿no? como objetivo final. Pero lo que está pasando ahora es que con la digitalización cada vez es mayor y nos estamos apartando de prácticamente de todo, del concepto, de la relación. ¿Cómo vamos a poder gestionar esto? ¿Se va a poder gestionar, tú crees, o vamos a ir hacia atrás? Porque en las entidades financieras ya cada vez se ha puesto más complicado, en el tema digital cada vez. Yo creo que además es que estamos llegando a un punto en que con la digitalización han desaparecido ya las relaciones, pero si queremos ser felices y queremos tener una salud emocional buena, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Tú crees que hay alguna solución, hay algún camino? ¿Crees que esto se ha complicado mucho y va a ser difícil? No, me encanta. Bueno, a ver, voy a ir por partes. Bueno, la primera es decirte que yo creo que el lujo va a venir de que te atiendan personas. Eso va a ser el lujo. Yo estoy desesperada ya. Todo lo tienes que hacer online. No hay manera de hablar con nadie, no hay manera de que alguien te atienda y te diga, oye, pero para cualquier cosa, o sea, ya es para cualquier cosa, es un disparate donde estamos. Y va a tener que retroceder, seguro. Mira lo que está ocurriendo con Banca, con el caso de Carlos, no me acuerdo cómo se apellida, porque esto es un disparate, porque nos hemos ido a un extremo, si la digitalización está muy bien, pero está muy bien en un equilibrio, está muy bien en que nos haga ser mejores humanos, pero no en que nos olvidemos de todo esto. Pero con esto que decías de la felicidad y Coca-Cola, yo me acuerdo que en los comienzos, cuando ahora claro, lo vemos desde aquí y dices, joder,
Está claro, ahora lo ves para atrás, tal. Pero yo recuerdo que cuando yo empiezo con esto de la felicidad, mi jefe en aquel momento, que era el presidente, me dice, oye, esto es buenísimo. Te vas a ir a Atlanta y se lo vas a contar, porque esto hay que hacerlo a nivel mundial. Yo cojo mis papelitos, cojo mi tal, me planto en Atlanta, llego a una reunión, 8 señores, eran todos señores, cuento mi historia, toda emocionada, pues mira, pues tal, pues cual, y cuando termino hay un gordo, porque era gordo, lo recuerdo perfectamente, era un señor muy gordo, y me dice, mira Margarita, si tú consigues que Coca-Cola se relacione con la felicidad, yo pierdo 40 kilos. Año 2008. Y efectivamente, con el tiempo no solo conseguimos eso, sino que por primera vez en la historia el claim de Open Happiness o destapa la felicidad salía de un país. Era la primera vez que ocurría eso. Pero al principio, porque es verdad lo que dices, los anuncios eran de optimismo, de gente, de tal, de cual. Pero antes de empezar, hicimos una encuesta en la que le preguntábamos a la gente en España qué marcas relacionaban con la felicidad. Y es verdad que Coca-Cola salía la cuarta, pero el informe lo llamamos el informe Durex porque fue la primera marca que salió en este tal. Entonces, es verdad que era un camino que teníamos más fácil que otros, pero era un camino que no estaba todavía muy claro, que todavía tenía sus tal. Pero con respecto a lo otro que decías de la digitalización, completamente de acuerdo. Y en las organizaciones está pasando. Es que cuando tú no tienes un vínculo emocional, con las personas y con la organización, marcharte de una empresa es muy fácil. Porque el único vínculo que tienes es el económico. El único vínculo que tienes es, hombre, ya, pero me pagan más. Entonces es muy fácil el que haya muchísima más rotación y el que haya muchísima más gente diciendo, oye, ya, ¿sabes? Bueno, pues aquí estoy bien, bueno, sí, pues hombre, pero me dan los viernes por la tarde tal y me dan más dinero, me voy. Lo que más nos cuesta cuando queremos dejar una organización son esos vínculos emocionales. Son que somos prácticamente de la organización. Son que yo he sentido durante muchos años que por aquí me iba Coca-Cola en lugar de irme lo que sea que vaya. Entonces, ese vínculo emocional lo estamos perdiendo. Pero va a haber un efecto péndulo, seguro. O sea, la vida va siempre de péndulos. Y entonces estoy convencida de que va a haber una cierta corrección de esto que estamos viviendo. Porque estamos perdiendo mucho de la esencia. Entonces, la pandemia nos enseñó que hay cosas básicas, que hay cosas elementales. El maldito bicho este nos separa a más de 2 metros las cosas menos importantes para que seamos conscientes de, ostras, en tu metro cuadrado tienes muchas cosas importantes. Pero cuando se acaba la pandemia, como nuestra memoria es frágil, volvemos a nuestra vida anterior enseguida, pero volvemos a un mundo en el que la pantalla está completa. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ¿el teletrabajo es bueno o es malo? Nada es bueno ni es malo. Nada es bueno ni es malo. El 0% malo, el 100% malo. Tú no puedes gestionar una compañía sin que la gente se roce, sin que la gente se hable, sin que la gente tenga una cultura común, tenga momentos comunes, porque ese vínculo es fundamental. Ese vínculo es el que hace que la gente dé el 150%, porque está haciendo algo que va más allá, que trasciende. Entonces, estoy convencida de que habrá cierta corrección. Estoy convencida de que no podemos seguir viviendo en un mundo en el que para alquilar una pista de tenis, de pádel, no sé qué, tienes que bajarte una aplicación. Pero es que estoy aquí, es que la pista está ahí, ya, pero es que esto no soy yo la que... O en un banco, o en un servicio de cualquier tipo, de una energética, no hay manera de que haya una persona que te atienda. Entonces, ¿va a haber efecto rebote? Sin duda va a haber efecto péndulo. Va a haber un efecto en el que nos volvamos a una situación un poco más razonable. Igual que tengo cierta esperanza de que con las redes sociales ocurra un poco lo mismo. Tengo cierta esperanza de que todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo con preadolescentes y adolescentes, que además está afectando mucho a su salud mental, porque está subiendo mucho los grados de los niveles de ansiedad y de depresión en jóvenes. Pero es que fijaos una cosa muy curiosa. Mira, el ser humano, nuestro cerebro, tiende a compararse constantemente.
¿vale? Tú no vives con una objetividad, tú vives con respecto a un grupo, con respecto a una tribu. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, tú por ejemplo, si tú objetivamente puedes estar muy bien, yo puedo decir, no, bueno, mira, pues estoy fenomenal, tengo una casita, tengo un coche y tengo tal. Sí, pero vivo en un vecindario en el que lo normal es tener 3 coches. Ya estoy floja. Ya estoy, ¿sabes? Ya algo me falla, algo no está bien. Y por las mañanas me voy con el run de, tienen piscina, yo no tengo piscina. Y es inevitable, lo hacemos todos. Pero lo que ocurre con los jóvenes es que esa comparación la hacen con las redes sociales. Entonces una niña de 15 años no es ya que se compare con sus amiguitas del cole, que se compara. Se compara en los likes, se compara en los seguidores. Es que además, como no tienen filtros todavía, se comparan con Beyoncé, se comparan con la Kardashian, porque no hay filtro todavía. Y entonces, claro, en el comparativo sale regulera, claro. Porque además, claro, obviamente todo el mundo pone lo mejor, nadie pone la fiesta aburrida a la que ha ido, nadie pone el verano en el que te has tenido que quedar en el pueblo. La gente pone el yate, que todos tenemos yate en verano. Entonces, tiene que haber un efecto péndulo. Tiene que haberlo, porque al final las cosas... Yo no sé si os acordáis, cuando empezó el mail en las compañías, recibíamos constantemente estos mails de Kentucky Fried Chicken cría pollos sin cabeza porque le es más barato. Y como venía del mail, te lo creías. Era de, hombre, me ha llegado un mail. O Danone meten los LK6 munitas, destruyen tu flora tal para que tengas que depender siempre. Hombre, me ha llegado por mail, ¿cómo va a ser mentira? Y esto pasa un tiempo y dices, vamos a ver, y ya murió aquello. Pues yo tengo cierta esperanza de que esto ocurrirá. Y ya te digo que yo creo que las organizaciones tenemos que ser conscientes de que tú no puedes tener a todo el mundo todo el rato en un móvil para pedir cita para todo, para hacer todas las gestiones. Que casualmente hoy el Consejo de Ministros ha aprobado que un 40% de los funcionarios, al parecer para afectar el tema medioambiental, puedan estar 2 días a la semana en casa. Entonces eso ya va a crear otro, claro, totalmente. otro Sí, conflicto, ¿no? Totalmente. Porque además crea forma... Mira, yo me acuerdo que una de las cosas que hablábamos mucho Eduardo Punset y yo es que como la sociedad cada vez tiene menos referentes, hoy en día, por ejemplo, en las organizaciones aprendemos muchas de las conductas que tenemos luego fuera. Entonces, las organizaciones marcamos mucho más de lo que pensamos. Si tú vives en tu organización con normalidad la discapacidad, tú la vives luego fuera con normalidad. Si tú vives con normalidad en tu organización la diversidad, tú la vives luego con normalidad. Entonces, las organizaciones marcamos la sociedad mucho más de lo que pensamos. Y si tú ahora coges 45.000 puestos públicos y te los llevas a una forma de trabajar, eso va a marcar mucho. Eso va a marcar muchísimo. Pero es que todavía no somos conscientes del impacto que tenemos como organizaciones en una sociedad, ya sean públicas o privadas. Tenemos muchísimo impacto. Lo que vivimos dentro de una empresa, el domingo lo contamos con total normalidad. Ay, pues mira, yo en mi equipo antes tenía una persona de síndrome de Down, que era, quien hacía determinadas gestiones, tal. Claro, todo mi equipo, mi familia, porque les conocían todos, normalizas muchísimo. Ah, sí, joder, Javi, tal. Ya sabes que hay cosas que hace espectacularmente bien, mucho mejor que yo, y hay cosas pues que igual las hago yo mejor. Pero normalizas muchísimo. Entonces, todo lo que vivimos en la organización se convierte en nuestra realidad. Y si seguimos por un camino que es, te pongo cada vez más barreras, esa se convierte en tu realidad. Pero las que cambian más la sociedad son las privadas, también os lo digo. Las que cambian más la forma de actuar y la forma de entender la sociedad son las organizaciones, las pequeñas, las grandes, las medianas. Cambiamos mucho más de lo que pensamos. Entonces yo soy optimista, soy ciertamente optimista. Pablo. Espera, se lo doy yo, tranquilamente. Gracias. Margarita, una pregunta fácil. Mira, antes has mencionado que Eduardo Punset siempre te hacía una pregunta que era ¿para qué?
cuando has hablado del para qué, del Instituto de la Felicidad. ¿Nos puedes decir cuál es la respuesta o cuál fue la respuesta que le diste, si al final se la diste? Pues mira, devolverle, una de las cosas que yo le dije es, me gustaría devolver en conocimiento todo lo que nos da en cariño la gente. Es decir, el hecho de que ya nos relacionaran en cierta manera con un concepto como es el de la felicidad, que para mí es tan brutal, te marca una responsabilidad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. Ahora, ¿tú qué devuelves? Pues devuelve investigación, devuelve ciencia, devuelve algo que pueda mejorar las cosas porque te da herramientas para hacerlo. Entonces, lo que hacíamos era eso, era investigar sobre felicidad en general y felicidad en el trabajo, pero especialmente en general, para poderle decir a la gente, oye, cosas que estamos aprendiendo, que a la gente transversalmente y universalmente, porque la investigación la hacíamos en todos los continentes para que no fuera solo en España, intentábamos entender cuáles eran las claves que para el ser humano son absolutamente básicas. Y te las cuento, ya está, sin más, yo te lo cuento. Entonces era una manera de devolver lo que es verdad, bueno, pues con el tiempo nos lo habíamos ganado por la publicidad que habíamos hecho, pero eso te lo da la gente, pues devuélvelo. ¿Y con qué lo vas a devolver? Pues con conocimiento. Con conocimiento. Entonces nos rodeábamos de expertos de todo el mundo sobre todos los temas relacionados con felicidad. Y era difusión constante de información, congresos, estudios. Hacíamos estudios sobre la felicidad y la salud, la felicidad y el sexo, la felicidad y la política, la felicidad y la economía, la felicidad y la infancia. Hacíamos estudios constantemente para que el mundo tuviera más información. De hecho, hoy en día el primer estudio que hicimos, que fue el más grande, que fue brutal, lo siguen utilizando universidades europeas como contenido de sus cursos y de sus clases, porque bueno, pues fue una manera de hacer científico algo que ya estaba ocurriendo. Claro, Lina. Espera, joder, que se me olvida todo el rato el micrófono. Yo te quería hacer dos preguntas. Una que quizás es pedirte más una reflexión, porque seguramente tienes también un conocimiento basado en esas investigaciones, acerca del papel, si lo hay, si lo tiene o si no, del liderazgo femenino en este tipo de cambios que tienen más que ver con los valores, capacidades y demás que se le atribuyen a la mujer. Esa es una. Y por otra, si no crees, que es algo que hemos tratado alguna vez en alguna reunión interna, que el valor de la felicidad ahora lo representa más IKEA que Coca-Cola. Sí, esto me ha dolido, pero sí. Esto me ha dolido muy profundamente, pero sí, obviamente es un territorio que Coca-Cola ha perdido. No, empiezo por el final, perdóname. Y sí, me duele mucho, la verdad. Pero bueno, yo creo que en su momento, pues eso, Coca-Cola abrió un camino que no estaba ahí encima de la mesa, que es verdad que era... Yo recuerdo hace 10 años estar en algunas empresas y que el CEO me dijera, a ver, que todo esto que cuentas es súper bonito, pero para los fines de semana. Y esto me pasaba muchísimo, ¿no? Si esto es súper bonito. Y ahora no estamos en ese momento. Ahora todos sabemos que la salud emocional es muy importante en una organización. Pero es verdad que, bueno, que Coca-Cola ha ido por un lado y que ha ido por otro. Es que trabajo mucho también con IKEA, entonces hay una parte que me... De hecho, mañana estoy con ellos. Pero es verdad. Pero IKEA lo ha trabajado desde otro punto, que es desde el interno. Que es desde entender que tu gente transmite muchísimo de lo que tú eres. Son los mejores embajadores de tu esencia. Entonces, lo ha trabajado muchísimo, muchísimo. Yo llevo con ellos trabajando 8 años. Y de verdad que desde dentro lo trabajan impecable. Dentro de que no hay sitios perfectos, dentro de que obviamente yo me acuerdo, yo aprendí que no hay sitios perfectos en mi primer año en Coca-Cola, que cuando llega al final de año, llega mi jefe y me dice, oye, que te voy a dar un bonus por crear buen ambiente. Entonces, claro, en aquel momento pensé dos cosas. Una, este es mi sitio, de aquí no me mueve nadie. Y dos, pensé, ostras, no hay paraísos. Si en Coca-Cola
premian a alguien por crear un ambiente que no lo tenían antes de que yo llegara. Luego, paraísos no hay. Hay empresas que se tienen que estar esforzando constantemente en que las cosas mejoren, pero paraísos no hay. Y luego la otra parte que me decías, que es la de las mujeres. Mira, yo me he pasado mucho tiempo oyendo esto de, ¡ay, qué bien, por fin una mujer, por fin vamos a tener emociones aquí dentro! Comités de dirección, consejos. Y claro, yo le explico a todo el mundo, emociones tenemos todos, las mismas además, las mismas. Y además, todos los que estamos aquí, que pensemos que somos seres racionales, mentira, somos seres emocionales. Más del 90% de nuestras decisiones diarias son emocionales. ¿Qué ocurre con nosotras? Que tenemos mucha más capacidad de expresarlas y que tenemos mucha más capacidad de localizarlas y de ponerlas encima de la mesa. Entonces, ¿esto tiene potencia? Ahora mismo muchísima. Ahora mismo tiene muchísima potencia. Entonces, seguir dejando de lado todo este mundo en un porcentaje tan alto es terrible. Primero porque como sociedad dejar al 50% de representatividad no tiene ningún sentido. Pero segundo porque lo que traemos encima de la mesa hoy en día es tremendamente importante. Tremendamente importante. La combinación es perfecta. La combinación es perfecta. Entonces, a mí me encanta... mira, yo me acuerdo cuando dejo Adecco, que también fue una decisión muy compleja. Oye, estás en una empresa estupendamente, llevas 7 años, llevas el mundo mundial, estaba muy bien, pero bueno, decido que prefiero montarme por mi lado. Y hay un consultor británico que se llama Simon Sinek, que se hizo muy conocido porque tiene un TED, una charla TED de estas con millones de reproducciones. Bueno, pues Simon me dijo, mira, Marga, cuando empieces, mientras seas muy pequeñita, rodéate de gente muy parecida a ti. Porque vas más rápido. Porque es más fácil que vean las cosas como tú. Porque no tienes que estar explicando algunas cosas que ya lleváis de base. En cuanto crezcas lo más mínimo, mete gente diferente. Que te cuestione, que te pregunte todos los días, que traiga cosas distintas, que traiga formas y puntos de vista de ser diferentes. Porque al final... eso es lo que hace que puedas crecer. Si no, te vas a quedar en una cosa pequeñita. Pues eso es lo que cuando veo la cantidad de consejos de dirección, la cantidad de consejos, la cantidad de comités de dirección, la cantidad de tal, que ves pues las famosas fotos que se han puesto ahora tan de moda, es desesperante. Es desesperante. Porque creo que la combinación es perfecta. E insisto, no es que nosotras seamos más emocionales o nosotras seamos más... No, es que las trabajamos de otra manera. Y esa combinación es perfecta. Porque en todos los que estamos aquí, en todos, el miedo es la emoción más frecuente y más intensa. El miedo, en todos. Nosotros y nosotras. Todos nosotros tomamos decisiones cada día basadas en nuestro cerebro emocional. Y luego racionalmente las explicamos. Pero racionalmente. Pero fíjate, mira, Guiller y yo, que nos encantan los coches, fijaos si, por ejemplo, los que estamos aquí, tú pensarías que la compra de un coche es un tema racional, ¿no? Tienes que pensar, tienes que tal. Mentira. Es un tema emocional. Luego lo justificas. Si no, ¿por qué hay tantos 4x4 en Madrid? Que montañas tenemos las justitas. Y que además no metemos el 4x4 por la montaña porque se ensucia, se mancha. Ahora te lo justificamos, ¿eh? Bueno, es que con los 3 niños, el carrito, tal, este es muy amplio. Y luego además, bueno, pues fíjate, da igual. Entonces, muchas veces nos enredamos en... Es que la variedad te aporta tantas cosas. Es que esa combinación es tan potente. Pero la variedad en todos los sentidos, desde luego en este. Pero, por ejemplo, en la de edad igual. En la de edad exactamente igual. Ahora hemos decidido que es que a partir de los 50 la gente no vale. Bueno, pues muy bien. Pues como sociedad no nos podemos permitir pensar que la gente a partir de los 50 ya no aporta. Ni podemos pensar que es que los jóvenes... No, es que la combinación es perfecta. Es que es gente que tiene un conocimiento de cosas que nosotros hemos tenido que aprender por el camino
Pero es que la experiencia que tiene una persona, la experiencia, las ganas, el conocimiento que tiene una persona de 50 y, ¿qué haces con eso? ¿Ya está? ¿Amortizado? Entonces, yo creo que nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Espera, que tengo aquí. Dame. Hola, Hola, Margarita, ¿qué tal? A ver, bueno, como tú has dirigido equipos, quería hacerte una pregunta que yo creo que no puede tener una respuesta así como muy precisa, pero bueno, supongo que cuando tú aplicas todas estas políticas que nos has explicado, en las organizaciones habrá personas que aún así se te hayan resistido. Claro. ¿Qué has hecho? Ya sé que es Claro. una pregunta muy general, pero es que a veces, por mucho que te esfuerces en motivar a la gente, en ilusionarles, en marcarles hitos, proyectos, siempre hay una serie de personas que se te resisten. Absolutamente. Absolutamente. Obvio. Mira, a ver, en las organizaciones hay incluso personas tóxicas, pero también he aprendido que la persona tóxica es un porcentaje muy bajito. Luego hay gente que rota alrededor de la persona tóxica, entra en esa órbita, y es más fácil conseguir que estos abandonen la órbita que el tóxico deje. El tóxico ha nacido tóxico, olvídate. Déjalo, no le dediques además minuto y medio. Al tóxico se le deja porque primero no es justo para el resto del equipo. Y segundo, es inútil. Es inútil. O ha nacido o se ha hecho. Da igual, pero es tóxico. Entonces, a esos, por favor, ni minuto y medio. Pero a la órbita sí. Porque la órbita, si hay algo que sabemos es que las emociones negativas se contagian más rápido que las positivas. Entonces es muy fácil, hay un experto que además era muy amigo de Eduardo, que habla siempre de la fuerza gravitacional de las emociones negativas. Tú tienes a alguien a tu lado que se está quejando y te vas acercando y de repente es verdad, te parece mal, este color crema no pega nada. Pero ¿sabes? Este color crema, y además el juego con el suelo, dale contrastes, que no entiendo a quién se lo ocurre. Y te vas acercando, ¿sabes? Y te va pareciendo que es verdad. Que es que no han pensado en nada. ¿A quién se le ocurre un color crema? Y te has metido en esta órbita. Entonces, lo que hay que trabajar es la órbita, nunca al tóxico. El tóxico, lo mejor es que abandone la organización. Sí, en el caso, ya sé que no siempre es tal. Pero el tóxico no se le dedica minuto y medio. A su órbita sí. Porque a su órbita es más fácil neutralizarla. A su órbita sí que es más fácil neutralizarla. Pero el problema es ese. El problema es que hay una parte muy importante de contagio que es muy rápida. Y ya te digo, el asentarte en la queja, el asentarte en tal, es además mucho más cómodo. O sea, el asentarte en un estado en el que todo te parece mal es mucho más cómodo que el salir y decir, bueno, pues oye, voy a escribirles, voy a decir que igual si ponemos, ¿sabes? Igual, yo tengo un amigo que esto te lo pinta, o sea, te hace un graffiti y te lo deja ideal. Pero eso ya es esforzarte tú. Eso ya es dar un pasito tú. Entonces mi recomendación siempre es esa, es trabajar la órbita y al tóxico se le deja, si se le puede acompañar amablemente a la puerta, fenomenal. Y si no, pues hay que convivir con él, pero dedicarle 0 minutos, 0, porque además la organización lo ve. Hombre, si este se queja y la de recursos humanos o el de recursos humanos o el no sé quién o el jefe está todo el rato pendiente de tal, pues voy a empezar. Esto es como los niños. Eduardo también me decía, también me decía muchas veces, ¿te sorprendería cuando voy a las organizaciones? Claro, yo lo vivía de dentro. Me decía, ¿te sorprendería lo que me parece de parecidos a los niños muchos comportamientos que hay en una organización? Y es verdad, es que hay veces que te comportas tremendamente infantil. Y, pues a este ya no le hablo. Muy bien, fenomenal. Pues este que ha dicho esto en la reunión, este ya no le hablo. Ya en el patio yo ya no me relaciono. Y es verdad. Pero bueno, tienes que manejarlo de la manera más objetiva posible. Y es que a esta persona, nada. No sé si tenéis alguna... No sé dónde está. Aquí.
Buenos días. Yo quería preguntar un poco en relación con lo que hablábamos antes de la parte de compromiso, de vínculos emocionales en la parte del trabajador, de que al final está más tiempo en las empresas porque tiene esa relación afectiva pues con la empresa, con los compañeros. También se habla por otra parte de que las nuevas generaciones ahora tenemos un problema... me siento muy joven, ¿vale? O sea, que lo cuento así, digo, son ellos, no soy yo. Te entiendo perfectamente. Me sentí como muy así. De hecho, bueno, las nuevas generaciones, al final estamos teniendo un problema quizás de retención del talento, ¿no? De, oye, que en 2 años se van, de que la pregunta es un poco, o qué es, no qué estamos fallando, ¿no? Pero qué nos está faltando de dar para que esas personas no se quieran quedar. O sea, no sé si son desayunos los viernes, no sé si son... O sea, ¿qué decir? ¿Qué está fallando ahí o qué podemos hacer para que esta retención, al final, tú cuando entras en la empresa y te empiezas a desarrollar, o sea, tu máxima potencialidad está pues a los 6 meses, al año, o sea, soy un crack, ¿no? Pero si no llego ahí cuando estoy en ese momento, ya me estoy pensando en cambiar de empresa, Claro. o sea, al final la empresa tiene un... No sé, me falta esa parte de cómo llegamos ahí. Mira, de hecho esto pasa mucho, especialmente con consultoras grandes. Que os acordáis que era un modelo, digo era porque ya lo están teniendo que cambiar, que era un modelo de, bueno, tú estás aquí 5 años trabajando 20 horas al día, pero bueno, pero has estado aquí, ¿sabes? Y esto, pues ahora lo que les está ocurriendo es que la rotación que tienen a los 3 meses es del 74%, a los 3 meses. O sea, es una barbaridad, es algo que no han vivido nunca. ¿Qué ocurre? Pues, entre otras cosas, esto que os decía antes de ese vínculo emocional que supone un propósito. Vale, yo estoy aquí 20 horas al día, pero ¿exactamente para qué? ¿Qué estamos cambiando? Porque ya sé que tú estás ganando mucho dinero, pero ¿qué estamos cambiando? ¿Estamos haciendo algo que vaya un poquito más allá? ¿Sabes? Ya sé que voy de cliente en cliente, ya sé que estoy tal, pero ¿qué hay más allá de todo esto? Eso es lo primero. Y lo segundo, vale, yo ya sé que estoy creciendo. Pero claro, es que yo estoy acostumbrado a que mis plazos son mucho más cortos. Es que vivís en la era de la inmediatez y eso es una realidad. Vivís en la era de la inmediatez. Entonces, ahora muchos de los equipos, yo por ejemplo, trabajamos mucho con más rotación interna. Más rotación interna. Yo no puedo tener ahora, mira, por ejemplo, en una gran empresa energética española, estamos teniendo este problema, que es, bueno, pues acaban de contratar a 300 jóvenes, de los cuales saben que la mitad no van a llegar a los 6 meses. Y entonces lo que estamos haciendo es trabajar con ellos planes de rotación interna. Porque claro, uno de ellos dice, no, es que claro, es que a mí me han cogido para el área de renovables, pero es que claro, yo en un año ya te sé decir nada y ya está, y ya me cambio. Entonces claro, el secreto aquí es, vale, te cambias, pero te cambias dentro. Te puedo llevar, ¿sabes? Con todo este conocimiento, esta formación, te puedo llevar a otro área. Que por cierto también lo hacemos poco. Que por cierto también trabajamos muy poco el cruzar a la gente de una área a otra. Entonces, ese conocimiento también es muy práctico, el que de repente tengas, yo ahora estoy trabajando en una iniciativa, he creado una iniciativa con 10 empresas de aquí y en el que lo que estamos trabajando es, oye, ¿cómo podemos utilizar todo lo que hemos aprendido en marketing, llevárnoslo a los recursos humanos? Porque tú coges a un director o a una directora de marketing y le preguntas por un cliente externo y está 3 días. Pues mira, compra en no sé dónde, compra pañales, con lo cual compra también cerveza. Se va a casar en unos 3 años porque está de pareja de hecho, pero ahora tal, ahora no sé cuánto. Y te sabemos decir si aparca o no aparca, si utiliza lo que tú quieras. Si lo hacemos con los internos, la persona de recursos humanos tarda un cafecito. Te cuenta la rotación, si somos muchas mujeres, muchos hombres, si tal, cómo fue el clima y mucho menos. Y ya es tal. Entonces, cuando tú juntas áreas, cuando tú traes conocimiento de un área a otra, es brutal. Entonces, lo que estamos viendo es, oye, tú vas a estar efectivamente en área de renovables 8 meses, pero ¿en qué otras 3 áreas te puedes ver? Entonces, generar tú también la rotación interna. Para que, bueno, pues esa inmediatez, es que es así, es que vuestra realidad es esa. Es que estáis acostumbrados al cambio constante. Entonces, ¿es bueno o malo? No lo sé. Lo que sé es que estáis acostumbrados a eso. Y que tenéis más oportunidades de las que teníamos antes. Tenéis muchas más oportunidades. Entonces, si queremos fidelizar al talento, tenemos que acostumbrarnos a que las reglas han cambiado.
Y además por el camino han cambiado, porque vosotros las habéis cambiado, pero han cambiado también para los adultos. Porque claro, esto no va de, no, bueno, a los jovencitos les vamos a cambiar mucho, pueden ser más flexibles, pueden tal, pero los demás no. No, esto ha cambiado las reglas del juego de las organizaciones enteras. La forma en la que trabajamos completamente. Entonces, a eso nos vamos a tener que adaptar. Entonces, por un lado, ese vínculo emocional, ese, oye, ¿por qué me levanto yo cada mañana y vengo aquí en lugar de montarme yo algo? Eso es muy importante. Y segundo, lo que te digo de genera tú la rotación. Es que ya no vale que me digas, no, es que entraste en marketing, ¿sabes? Es que como entraste en marketing, pues llevas 12 años en marketing. Pues es que a los 3 ya nos quieren seguir en marketing. O sí, pero te quiero decir que ese es el modelo mental que tenemos que trabajar ahora, que es completamente diferente. Espera. Gracias. Sí. Una pregunta. Antes hablabas del tema humano, sobre todo, que es importante para el tema del liderazgo, el emocional. ¿Cómo hacemos en este mundo tan rápido que va, que además interactúa en todo el tema que estamos viviendo, de, pues bueno, a través de Teams, de cosas que estamos fomentando cada vez más? ¿Cómo trabajamos este liderazgo con los equipos, sobre todo cuando son amplios, para que esto perdure? Porque claro, va todo tan rápido que muchas veces no sabes si realmente estás haciendo un liderazgo para que la empresa perdure en el tiempo y sea fuerte, cada vez más fuerte. ¿Cómo hacemos para trabajar con este mundo tan cambiante y tan rápido, además? Pues lo primero de todo, saber que tu liderazgo de hoy no va a valer dentro de 3 años. Y es así, porque las circunstancias van a ser diferentes. O sí, pero va a haber cosas que vas a tener que mantener y va a haber cosas que vas a tener que dejar. Hoy, por ejemplo, es mucho más importante, lo que os decía antes, es mucho más importante dedicar más tiempo a la escucha que dedicarle tiempo a te voy a contar yo cómo van las cosas. Muchísimo más importante escuchar que contar. Porque de ahí sacas tú muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje y generas un vínculo. La gente le gusta que le escuches, la gente le gusta decirte, porque además, mira, en las empresas durante mucho tiempo no hemos escuchado porque nos daba miedo lo que nos iban a contestar. Porque de cada 10 cosas que te van a decir, hay 6 que no vas a poder hacer. Está claro, pero hay 4 que sí. Y esas 4 enganchan mucho. La gente, si la tratas como adulta, se comporta como adulta, no todo el mundo. Pero la mayoría se comporta como adulta. Entonces, cuando tú tienes un proceso de escucha en el que eres capaz de entender, oye, que mira, a mí me ha llegado a pasar estar trabajando con una compañía que te llame y te diga, mira, es que ya no sabemos qué hacer. Es que esta gente tiene de todo. Ya no pueden pedir más. Tienen hasta seguro de vida. Decía, la edad media son 28 años. Es que nadie con 28 años quiere un seguro de vida. Lo tengo. Hombre, si me lo quitas me voy a enfadar. Pero no es lo que me va a enganchar. Escúchame para entender qué es lo que me va a enganchar. Entonces, muchas de las cosas que estamos trabajando hoy, como esto que os decía, de la escucha, de la humildad, de la empatía, pues a lo mejor dentro de 3 años te digo, bueno, pues ahora esto, que está muy bien y que hay que tenerlo, pero pasan a la palestra otras cosas. Entonces, esa flexibilidad y esa adaptabilidad, si hay alguien que la tiene que tener, es un líder. Con la seguridad de que sabes hacia dónde voy. Yo lo que sí que te pido es que sepas hacia dónde vamos. Pero que por el camino te va a cambiar el rumbo, claro que te va a cambiar el rumbo. Porque tú no puedes controlar todo lo que está pasando ahí fuera. Lo que necesito saber es tener esa confianza en ti, de saber que tú más o menos la idea la tienes clara y que por el camino cuentas conmigo. Pero lo que pase dentro de 3 años, pues probablemente tengas que añadir otras cosas que hoy no tienes. Y tengas que dejar de lado otras. Pero ahora mismo, en eso que os digo, en ese liderazgo sostenible, lo más importante es la flexibilidad, la adaptabilidad y la escucha. Porque eso es lo que te va a ayudar a campear en unas circunstancias tan volátiles como estas. ¿Os acordáis cuando hablábamos hace 4 años o 5 años de los entornos VUCA? Los volátiles, dices, o sea, aquello era risa, aquello era de risa. Y sin embargo, con lo que nos encontramos ahora, esto sí que es VUCA. No sabemos eso. Pues a lo mejor viene una 7ª ola y todo el mundo otra vez a casa. A lo mejor no. A lo mejor el mono o a lo mejor no. Pero ahora sí que es incierto.
Entonces, esa flexibilidad es muy importante y generar ese vínculo. Si yo le tuviera que pedir algo a los managers de mi equipo, hoy en día es generar ese vínculo emocional. Porque es lo que hace fidelizar al talento. Porque ese vínculo emocional se construye por muchas cosas. Ese vínculo emocional se construye por lo que os decía antes. Porque la gente de tu equipo piensa que está creciendo. Que está con un líder que les está ayudando a ser mejores de lo que serían sin él. Que están reconocidos. Que están creciendo. Que están en un ambiente en el que unos se apoyan a otros. Ese es tu rol, mucho más que vender más o vender menos. O sea, para mí lo importante es lo que os decía antes. Para mí lo importante de poner a un líder no es el que vende más, es el que hace que los demás vendan más. Y eso no siempre lo hacemos. Y no siempre formamos al que vende más para que lidere equipos. ¿Cuántas veces nos han formado en eso, en gestionar las emociones del equipo? O incluso en comunicación con el equipo. Porque nos forman mucho en comunicación para hablar en público, que está muy bien, pero ¿y para hablar con mi equipo? ¿Para hablar con equipos remotos? Yo he tenido que gestionar equipos en los que tenía a 3 asiáticos, un chileno, un cubano, bueno, cubano no, un mexicano, y nadie me ha enseñado, he ido aprendiendo a base de tortas. He aprendido que de repente llegaba a Japón. Claro, como tú vas a Japón, llegas allí y como te vas a ir a un hotel, pues te quedas hasta las 1000. Y yo decía, pero estos tíos, ¿cómo curran? Pero si es que no se van nunca de la oficina. Y claro, aprendes que es que no se van hasta que tú no te vayas. Pero nadie me ha enseñado esto. Y es muy importante. Es muy importante porque culturalmente para ellos yo les estaba faltando el respeto. Y te das cuenta a los 10 días de faltarles el respeto. Claro, entonces hay cosas de gestión de personas que a todas las personas que gestionan a 1, 10 o 15 personas hay que enseñarles antes de ponerle delante de ese Miura. Pero para mí ahora mismo lo más importante es entender eso, que no tienes que saberlo todo, vulnerabilidad, confianza y escucha constante, escucha constante. No sé si te... Sí. Perdona, muy breve, Marga. Has hablado antes de el peor momento que has vivido en tu vida profesional, personal, y has separado la crisis en 3, en crisis personal, en crisis emocional y en crisis económica. La económica no me meto. ¿Por qué has separado la personal de la emocional y de cuál te ha costado más recuperarte? Pues mira, la he separado porque por una parte está la parte personal de que hay alguien a quien has tenido mucho cariño que te revienta, que te parte por la mitad, que no te puedes imaginar que ha podido pasar eso o hacer eso. Esa parte personal de que te decepcione una persona es algo que va más allá del plano profesional. Y la parte emocional es el miedo, es la incertidumbre. Es que, ¿qué van a encontrar en mi móvil? ¿Qué van a encontrar en mi ordenador? ¿Qué van a encontrar en mi equipo? ¿Quién más del equipo está? Estoy desconfiando de gente de mi equipo, porque no sé si están involucrados o no. ¿Sabes? La parte emocional es estar con la Guardia Civil revisando su despacho con él aquí esposado pidiéndote perdón todo el rato. Esa parte te deja muy tocada porque tienes emociones muy fuertes, pues como el miedo, la incertidumbre, la ira, la rabia, pero luego hay una parte personal de que alguien a quien quieres te planteas, ¿voy a volver a confiar en alguien? ¿Sabes? ¿En qué punto recuperas eso? ¿En qué punto recuperas que alguien con quien estabas trabajando mano a mano, que te está pidiendo cosas constantemente, que te está pidiendo tal cual, ¿en qué punto recuperas que esa persona es un monstruo? Entonces, por eso lo he separado, porque una parte es la gestión de las emociones que mezcla todo lo demás, el querer cuidar al equipo sin saber si hay alguien involucrado o no, la sensación terrible que tienes de si estás desconfiando de alguien, esta persona pasaba mucho tiempo tal, y te sientes un monstruo. Pero luego está la parte personal, luego está la parte de esto lo voy a superar, este momento voy a volver a confiar en la gente a ciegas. Y sí, obviamente vuelves a confiar en la gente a ciegas. Esto es un caso entre 1.000.000. Pero tienes que pasarlo. La parte más difícil es la emocional. La parte más difícil es en la que tienes que, pues eso, trabajar con un equipo cada día y sentirte culpable por haber tenido o emociones o pensamientos que no debías haber tenido. A ti.
Muchas gracias por la charla, antes de nada. Me encanta. Ha estado muy bien. La pregunta igual es un poco más genérica, no lo sé. La gestión de los egos, de los líderes en las emociones. Tú quieres transmitir emociones con el grupo, pero igual ahí hay una estaca que te lo impide. Total. ¿Cómo se gestiona? Pues malamente. El ego es una... porque además, claro, el ego, además, cuanto más grande es la organización y cuanto más arriba estás, más egos hay. O sea, es brutal el tema de los egos. Yo, sobre todo, mira, una de las cosas que más combate al ego es esto que os decía antes de la humildad. Hablar de humildad dentro de una organización, que es una palabra que no se ha usado nunca. Es una palabra que no estaba dentro de nuestro vocabulario. Y es verdad, por ejemplo, con lo que decías antes, es verdad que la humildad es una virtud que por lo menos se expresa más en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tenemos mucha más, de hecho es un problema, porque cuando queremos defender algo nos cuesta más, tenemos el síndrome del impostor 3 veces más que los hombres. Y eso va directamente relacionado con el tema del ego. Pero sobre todo se trabaja a través de la humildad, se trabaja a través de contarle en una organización a los líderes qué necesitas de ellos y qué no necesitas de ellos. Yo no necesito un superhombre o una supermujer. Yo necesito a alguien que tenga claro el propósito, que tenga claro el objetivo y que tenga claro que su trabajo es que los demás brillen. Y cuando tú tienes ese estilo de liderazgo, al otro, en cierta manera, le haces más pequeño, le haces inmenso. Pero en cierta manera, con respecto a lo que luce fuera, le haces más pequeño, porque el importante no eres tú. El importante es el que está ahí. El importante es que tú hagas grande a otro. Pero eso es estilo de liderazgo, eso es cultura. Y cuando no tienes esa cultura, el ego es muy fácil que salga. El ego es muy fácil que campe a sus anchas. Y eso lo he vivido de una manera brutal. Pero eso es cultura y estilo de liderazgo. Cuando trabajas esas dos cosas, los egos descienden. Mira, lo que os contaba antes de, si no me hago antes, lo que os contaba antes de un gran banco de este país, ha cambiado recientemente de CEO en España. Y es un banco que está acostumbrado, o estaba acostumbrado, a que cuando va un directivo, van 4 detrás. ¿Sabes? A cualquier cosa. Vas siempre con séquito. Pasan más empresas. Vas siempre con séquito. Y entonces, claro, cuando el de arriba lo hace, el de abajo, pues en lugar de ir con 4, va con 3, pero va con 3. El de abajo, en lugar de ir con 3, va con 2, pero va con 2. Entonces, es absurdo. Bueno, pues con la llegada del nuevo CEO, una de las cosas que hicimos fue, vas a bajar a contabilidad. Vas a bajar sin saber dónde se sienta la persona que tienes que ir a buscar y vas a bajar tú solo. ¿Sabes en cuántas horas, os iba a decir días, en cuántas horas se sabe en toda la organización que esta persona nueva ha entrado en contabilidad preguntando por cierta persona e iba solo? Cuestión de horas, en cuestión de minutos. En cuestión de minutos. ¿Qué ocurre? ¿Qué impacto tiene eso? Que el -1 ya queda ridículo si aparece con 3, porque este va con 0. El -2 ya ni te cuento. Entonces hay gestos que tienes que tener para que la gente entienda que esto culturalmente aquí no. Esto no es ser un líder. Ser un líder no es ir con 5. Entonces hay gestos que tienes que ir dejando claro a la organización para que las cosas se normalicen, para que la gente entienda que esto no va de con cuanta más gente, ¿sabes? Como los galones en el ejército, no, si llevo 5 es que soy súper jefe. Entonces yo creo que hay cosas que tienen que ver con la cultura y que si tú en una organización hay cosas que no aceptas, no hay egos posibles. No hay egos posibles. Y luego si el estilo de liderazgo es eso, si por lo que me vas a valorar tú es por cuánta gente de mi equipo ha crecido los últimos 3 años, se me olvida que el centro del mundo soy yo. El centro del mundo empiezan a ser ellos. Porque es que esa es mi labor. Es que mi labor como líder no es ser la que más vende. Mi labor como líder es conseguir que los 15 que yo tengo sean los que más venden y que vendan más que si yo no estuviera. Esa es mi labor. Entonces, cuando tienes eso metido en la cabeza, tu ombligo empieza a ser menos importante.
Dentro de que el ego también es una cosa personal, ¿eh? También cada uno tenemos el nuestro cuando salimos de casa. Pero la cultura es muy importante para rebajar egos, súper importante. Y he trabajado con mucho ego, muchísimo ego. Pero he vivido como cuando trabajas la cultura y los estilos, empiezas a rebajar, empiezan a caer. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.